Volver al primer amor es justamente recordar el amor que Él nos tuvo a nosotros. Y ese va a ser el tema de hoy. Por eso es que primero lo que vamos a hacer es repasar un poquito el texto lema para que lo tengamos un poquito en la mente, ¿verdad? Y que es una advertencia acerca de nuestra condición. ¿Qué es lo que tenemos? Pero tengo contra ti, fíjense, es personal. El Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto no lo está diciendo el pastor, no lo está diciendo un líder, lo está diciendo el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Considera que el lugar que ahora tienes está más bajo que cuando empezaste. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y eso está en Apocalipsis 2, 4 y 5. Por eso es que vamos a ver hoy, en la introducción, como siempre les traigo un poquito de introducción, las mega iglesias. ¿Qué es mega? Las grandes, las iglesias enormes. Y hoy es un poco como el síndrome de la iglesia grande. Todo el mundo quiere tener una iglesia grande, el crecimiento. Hay cursos de igle crecimiento, hay programas para igle crecimiento. O sea, que la iglesia crezca, ¿en qué? En número. Tenemos que tener iglesias grandes, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué les interesa tanto eso? Bueno, para mostrar el poder que se tiene. Entonces, imagínense que el asunto no es tanto queremos que el mundo se salve y qué lindo que se lleven una iglesia con miles y miles de inconversos que se salven, sino que el punto está en tener muchas iglesias para que yo pueda sentirme poderoso. No importa si está Juan, Pedro y María y mañana está Rita, Lucas y Sebastián. No importa quién. El asunto es que tener el número. No interesa a las personas, interesa el número. Y cuanto más grande, pues mejor, porque eso me está diciendo que poderoso soy. Ahora, qué interesante, porque para conseguir el crecimiento, para conseguir lo grande, para conseguir las megas iglesias, se recurren a métodos que son del mundo del comercio, del mundo que vivimos. Y eso se llama la mercadotecnia, o lo que dicen en inglés el marketing. ¿Qué hacen con este marketing? Bueno, lo que hacen es preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Si ustedes vieran una encuesta, bueno, ¿qué prefiere? ¿El gusto a frambuesa o el gusto a strawberry? ¿Qué le prefiere? ¿El gusto de...? Bueno, ¿por qué? Porque es y darle al consumidor lo que necesita. Ustedes vieron que las chicas de Costco están muy amablemente dándole la probadita, porque están viendo qué cosas les gusta. No es que son tan generosas que nos quieren alimentar para que nosotros no cocinemos. No, eso está en su negocio, ¿verdad? Bueno, imagínense que esta gente de la iglesia están usando lo mismo. Y yo sé, de buena fuente, porque tengo familia metida ahí, que hay iglesias que hacen encuestas en el barrio. ¿Qué música prefieren? ¿Qué les gusta? Entonces, ¿qué hacen? Entonces, conseguimos ahora lo que yo llamo en la mercadotecnia, que es el evangelio al gusto del cliente. Se le da, ¿qué le gusta? Pues entonces ahí le ofrecen. ¿Saben lo que ha hecho esta iglesia que conozco? Bueno, no la conozco, no estuve ahí, pero sé por la gente que va ahí. Han hecho como es enorme. Entonces ha hecho como diferentes pabellones. El mensaje es el mismo y lo pasan por video, porque el pastor no va a dar un mensaje cada vez. Entonces, como son tantos, han crecido enorme, pero le dan lo que quiera. ¿A usted qué le gusta? ¿Música con salsa? Ahí hay una cosa de música de salsa, con letra cristiana. ¿Usted le gusta rock? Ahí tiene música de rock. Ahí usted quiere el evangelio, el gospel, ahí tiene la música tradicional de himno. Entonces, diferentes músicas al gusto del consumidor. ¿Por qué hicieron eso? Le preguntaron a la gente qué es lo que quería y le estaban ofreciendo a la gente lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no confrontan pecado porque no se puede ofender. Nada se saque de comunión porque si no se hace un chisme. Entonces quieren evitar la santidad y el chisme, pero el asunto es que dejan crecer. No importa cómo está su vida, todo el mundo tiene que servir a hacer algo. Entonces crecen en ministerios, en cosas, son enormes. ¿Y qué se consigue? Pues nada.
Y yo les traje, eso es lo que esto es lo que lo saqué de la mercadotecnia, no sea del marketing. Pero lo que hacen las iglesias, quieren cada vez más grande, y entonces, ¿qué usan esta gente para tener la gente grande? Bueno, usan mucho de psicología, mucho de saber cómo manejar grupos, de manipular grupos. Usan mucho del conocimiento de lo que le gusta porque quieren atraer multitudes. Y dan la palabra que le dé cosquillita en la oreja, pero no que los confronten, porque eso ahuyenta. Desgraciadamente, hay tantas cosas que nos hemos alejado de la doctrina y de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos como estamos? No hay alimento para el pueblo de Dios. Y no es verdad que la gente no quiere, no se les da de comer. Hay ovejas que están muertas de hambre porque no se les da de comer. Yo pienso, ¿qué piensa el Señor cuando su nombre se usa para estas cosas? Entonces, cuando yo veo lo que pasa en este mundo, y yo digo, ¿qué piensa el Señor con esto? ¿Cómo está el corazón del Señor? Acuérdense que el que mira el corazón es el Señor. Y por eso mira la condición de las iglesias. Mira cómo están, así como están las iglesias. Nosotros decimos las iglesias, pero las iglesias, como vimos esta mañana, la componemos nosotros, las personas. ¿Cómo está nuestro corazón? Yo digo, ¿cómo está nuestro corazón para desear solamente eso? Es como estamos comiendo siempre fast food. Estamos comiendo comida rápida, comida chatarra, todos los domingos y todos los días. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Entonces tenemos que volver a las bases, volver al principio, volver a lo que el Señor nos quiere. Recuerden, el Señor no está impresionado en las grandes iglesias, ni en los números, ni en las luces, ni en el humo. El Señor mira el corazón. ¿Y qué encuentra en el corazón? ¿Qué encuentra en el corazón? Entonces, por eso es, volviendo al primer amor. Volviendo al primer amor. Volvamos al primer amor y dejamos la mercadotecnia o el marketing, como le guste más, para el mercado y para los demás. No vayamos detrás del ruido y del grito y de la cosa que es puro vano y que todo se va. Porque eso apela a las emociones. La palabra de Dios apela al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que la escribió, el Espíritu Santo es el que la aplica a mi vida. La palabra de Dios aplica al Espíritu. Todo lo demás aplica a mis emociones. El Señor les dice a los de Éfeso que él veía que algo andaba mal. Ellos tenían muchas actividades, tenían un corazón frío. Un corazón que no era el mismo que tenía antes. Y entonces el Señor le da 3 recomendaciones. ¿Recuerda? ¿Cuál era? ¿Recuerda? Segundo, arrepiéntete. Y tercero, hacer las primeras obras. Así que esta mañana vimos recordar. ¿Y qué teníamos que recordar? Todo lo que somos en Cristo. Todo lo que somos, todo lo que el Señor me ha dado y todo lo que somos en Cristo. Debemos recordar lo que tenemos y lo que somos en Cristo. Y entonces hoy vamos a ver en esta noche, arrepiéntete. Y eso lo dice en Apocalipsis 2:5. Y arrepiéntete. Eso es lo que vamos a ver en estas 2 palabras, lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Y arrepiéntete. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Ahora, muchos entienden el término de arrepentimiento como volverse del pecado, y es un buen término, pero no está completo. No es solamente volverse del pecado. No es solo volverse del pecado, sino, solamente, porque eso es un cambio de conducta. Yo puedo decir, bueno, yo sé que estoy haciendo mal, entonces voy a dejar de hacer eso. ¿Hasta cuándo? ¿Si es un cambio de conducta? No. Por eso el Señor siempre apela al corazón. No es el cambio de conducta. Por eso cuando dice arrepiéntete, no es solamente deja de hacer, sino primero, va mucho más allá. Dice, es cambiar la mente. Es cambiar la mente que yo tengo con respecto a ciertas cosas. ¿Cómo es mi mente con respecto a ciertas cosas que me rodean? Eso es lo que tengo que cambiar. Cambiar la mente, que resulta entonces en un cambio de actuar. Cuando yo en mi mente pienso diferente, voy a actuar diferente. Ahora, si solamente me cambio la conducta, pues va a durar por un poquito de tiempo.
Y después, vuelta de nuevo. Entonces tengo que empezar a cambiar el chip de acá, ¿no? Como esta gran computadora, tengo que vaciarla y ponerla con las verdades bíblicas. Y eso es lo que es el arrepentimiento, es cambiar la mente. Hoy vamos a hablar bastante del arrepentimiento. La definición bíblica, o sea, lo que quiere decir la Biblia de arrepentimiento, no es que la definición esta está en la Biblia, pero lo que quiere decir es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y actitudes. ¿Ustedes vieron que a veces queremos cambiar actitudes y no podemos? A lo mejor soy de carácter medio fuertón y entonces quiero, me voy a tratar de cambiar por mí. Pero si no cambio mi mente, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el cambiar la mentalidad va a resultar en un cambio de acciones y actitudes. Si no, siempre voy a salir con lo mismo. Yo creo que ese es el gran problema nuestro. Siempre vivimos en la superficialidad. Cambios superficiales. Me siento mal, como decía antes, lo decía ayer, me meto en ministerio. ¿Para qué? Para no sentirme tan mal. Ay, sí, tengo que cambiar. Entonces, no leí la Biblia, hoy voy a leer 25 versículos para ver, pero mi mente y mi corazón siguen lo mismo. Entonces, hasta que yo no cambie la mente, cómo pienso con respecto a las cosas del Señor, cómo pienso con respecto a la obra que el Señor hizo por mí, no voy a tener un cambio de actitud y no un cambio de acción. El cambio de acción viene cuando hay un cambio interno. Ese es el cambio, ahí está el cambio, eso es el arrepentimiento. Yo venía para este lado y de pronto me tuve que ir para el otro porque me di cuenta que estaba equivocada. Así es el cambio, es el arrepentimiento. Es volverse, es volver. Es no solamente, es decir, ups, voy a empezar a rellenar con otras cosas. Imagínense que esta persona venía para este lado y se dio cuenta que estaba mal. Ay, bueno, entonces a lo mejor me voy en la otra línea porque a lo mejor la otra línea me lleva mejor. No, tiene que volverse porque si no va a seguir equivocado. No es un cambio de línea, es un cambio de vía, un cambio de ruta, es un cambio de dirección, mejor dicho. Y a eso vas. Entonces, Mateo 3:8 dice, por eso decimos que hay que hacer, o sea, es un cambio de actitud que lleva a un cambio de conducta. Miren lo que dice Mateo 3:8, y esto lo dijo Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento es, entonces, arrepentimiento es reconocer que estamos mal. No cambiemos las palabras. Es que no sabe lo que me pasó. Es que no sabe en el lío en que estoy. Es que no sabe los problemas que tengo en mi casa. Es que no sabe. Podemos saber muchas cosas. Pero el Señor dice, reconoce que estás mal. Deja de echarle la culpa a tu esposo, a tu suegra, a la vecina, a tu jefe o al pastor. El asunto es contigo. Reconocer que está mal. Reconocer que está mal. Reconocerlo como pecado. Reconocerlo como pecado. Y eso es algo muy importante. Hasta que yo no reconozca que la falta de amor es un pecado, no voy a volver. No voy a volver. Tomar la decisión de cambiar. Si yo sé que estoy mal, si yo lo reconozco como pecado, si yo sé que Dios mira mi corazón y dice que ahí hay falta de amor, que yo estoy perdiendo el primer amor, tengo que tomar la decisión de cambiar. Decisión. Tengo que ponerme firme y tener una decisión de cambiar. Y después, cambiar. Una cosa es tomar la decisión o intentar. Y la otra es cambiar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hace el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba cuidando los cerdos y me levantaré, iré a mi padre y le diré. Pero estaba cuidando los cerdos. ¿Pero qué hizo después? Se levantó y fue el padre y le dijo. Entonces, ¿se dan cuenta? Nosotros, desgraciadamente, estamos llenas de buenas intenciones. ¿O no? Tengo tantas intenciones. La dieta la empiezo mañana. Mañana voy a cambiar, mañana le voy a pedir perdón a esta que tengo algo contra ella, mañana, más adelante. El Señor me dice, cambia. Estás mal, reconócelo como pecado y cambia, porque es muy peligroso y lo vamos a ver. Reconocer que estamos más bajos que cuando creímos. No hemos caído,
estamos más bajos que cuando caímos. Entonces, dijimos que para arrepentirnos debemos verlo como pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es pecado? ¿Por qué es pecado? Porque Mateo 22, 36 al 38 dice que vino uno y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, ¿qué? Mandamiento. El primer y más grande mandamiento. Fíjense, dice que es el primero. ¿Qué quiere decir que es el primero? ¿Que los demás no tienen importancia? ¿Qué quiere decir entonces? Porque de ahí se desprende todos los demás. Si yo no lo pongo al Señor primero, no voy a poder cumplir ninguno de los otros. Porque tengo que primero poner al Señor y después sí puedo poder cumplir a los otros. El problema es que fallamos en el primero, por eso después nada nos sale bien. Caemos en todo. Imagínense, vayan pensando en todos los demás mandamientos. Si no ponemos primero lo que es primero, es el primero y más grande mandamiento, porque si yo no lo amo con todo mi ser al Señor, no voy a poder lograr nada de lo demás. Deuteronomio 6, 4 al 5 es de donde sacó el Señor esta cita. Fíjense que el Señor citaba siempre las Escrituras. Y esto de Deuteronomio está en el Antiguo Testamento y está en el libro del Pentateuco, que eran las leyes, ¿no? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Se dan cuenta que es bien parecido? El Señor lo saca de allí. Pero fíjense que el versículo 1 de Deuteronomio, capítulo 6, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Estos pues son, ¿qué? Mandamientos para que los pongáis por obra. Entonces, precepto u orden de un superior a un inferior. El Señor da la orden y yo tengo que obedecerla. Es como que el general le da la orden al soldado. ¿Y el soldado qué tiene que hacer? Obedecerla, ¿verdad? Y entonces, es una orden. Hay que obedecerla. Para el Señor es muy importante que le amemos. Fíjense que mandamiento es una orden. Y esto no es una sugerencia. No dice, bueno, si ustedes sienten un poquito de afecto, ámenme un poquito. No, el Señor dice, amarás. Tiene fuerza de orden, amarás. Y pone como al Señor tu Dios con todo tu ser. Con todo tu ser. Ejemplo, ¿por qué es importante para el Señor? ¿No? Y esto me llamó mucho la atención mientras estaba estudiando. ¿Por qué es importante? Estaba mirando, ¿por qué es importante para el Señor el amor? Fíjense en la restauración de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, el que lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces al Señor. No le conozco, no le conozco, no le conozco. La había negado. El Señor fue a la cruz y Pedro se puso contento. Dice que lloró amargamente. Él sabía que había fallado. Y se va. Y el Señor quiere tener un encuentro con él. Y lo va a buscar. Fíjense que esto conmueve porque es el Señor siempre el que nos está buscando. No fue Pedro a buscar al Señor. El Señor siempre nos está buscando. Como hoy. El Señor está pasando, está mirando nuestro corazón. Él quiere una reacción de parte nuestra. No quiere una pasividad solamente que, bueno, está bien, que siga hablando, total, esto se termina en un rato, ya me voy, ya está. No conseguimos nada. Queremos un cambio. Tenemos que ver que el Señor mismo es el que está examinando nuestro corazón. Él es el que está apuntando lo que hay dentro. Y el Señor está viendo que hay algo que no anda bien. Pedro estaba mal. El Señor lo sabía. ¿Y qué va? Va al encuentro de Pedro. Y el Señor tenía una gran tarea para Pedro. Iba a ser uno de los pilares de la iglesia que el Señor iba a levantar. ¿Se acuerda? Edificaré mi iglesia. El Señor edifica la iglesia y necesita también a Pedro como una de las columnas que iba a ser la iglesia. Iba a ser el líder que iba a alimentar a una gran cantidad de personas. Lo iba a usar como un canal para predicar y 3,000 personas se convirtieron, 5,000 personas se convirtieron, fueron añadidas a la iglesia.
El Señor tenía una gran tarea. Pero ¿qué le dice el Señor para restaurarlo? Qué interesante, fíjense. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro? Le dice, ¿conoces suficiente doctrina, Pedro? ¿Conoces planes de evangelización, Pedro? Porque te tengo que dar una gran tarea. ¿Tomaste curso de liderazgo? ¿Fuiste a la escuela de la Jerusalén tanto? ¿No le dice nada de eso? No. ¿Qué le pregunta? Le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Miren Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Antes de darle la tarea, él quería estar seguro de que le amaba. El Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro, pero tenía que escudriñar el corazón de Pedro para quebrar ese corazón de Pedro. Porque Pedro estaba sintiéndose frustrado. Pedro se sentía un perdedor. Él había negado a su Señor. Y en esa pregunta el Señor lo restaura. ¿Pero cómo lo restaura? ¿Me amas? No dice, ay Pedro, necesitas tomar más curso porque no sabes nada, mijo. ¿Cómo estás así? No me vas a servir. Si Pedro amaba con todo su corazón al Señor, pues le iba a servir. Le iba a servir. Iba a cumplir el ministerio por el cual el Señor le había dado. 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Y le pregunta, ¿más que estos? Pedro, ¿me amas más que a los peces? ¿Me amas más que a tu profesión? Pedro, ¿me amas más que a las redes? ¿Tu negocio? Recuerda, el Señor lo había sacado de ahí para hacerlo pescador de hombres, pero ahora como sentía un fracasado vuelve a hacer lo mismo. ¿Y ahora qué le dice el Señor? ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que todo lo que tienes aquí? Él había vuelto a su antigua profesión. ¿Me amas tanto que puedes dejar tu profesión? ¿Puedes dejar tus redes? ¿Me amas más que a tus compañeros? ¿Ama el compañerismo? Porque, claro, como él fue a pescar, los otros le siguieron. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más? El amor al Señor era lo más importante. Después le dio la tarea, apacentar, que alimentar y cuidar al pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, que el Señor lo que le interesa es nuestro amor hacia Él. No tantas cosas que podamos tener. Están bien todo lo que estudiemos, pero si perdemos el amor, de nada nos va a servir al otro. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? Si no tengo amor, vengo a ser como campana que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, nada me va a servir. El amor es lo primordial que me va a mí a mover. Entonces sí, a prepararme y a servirle con todo mi corazón, pero porque le amo, no porque me amo mi trabajo, me amo a mí misma. Es muy diferente. ¿Me amas? La base de todo servicio entonces es el amor al Señor. Es la base de todo servicio. Es el amor al Señor. No amarle con todo nuestro ser es no amarle. No podemos amar poquito. Imaginen que yo me voy a mi casa el domingo y le digo a mi esposo, ay Rubén, te voy a decir algo. Yo voy a seguir lavándote la ropa, voy a seguir haciéndote la comida que te guste. Voy a estar, bueno, voy a hacer todavía, sigo siendo la madre y la abuela la madre de tus hijos y la abuela de tus nietos. O sea, bien pienso vivir con vos, pero ¿sabes qué? No te amo. ¿Cómo se sentiría Rubén? ¿Vos que lo conocés, María? ¿Cómo? Pero ¿se dan cuenta que nosotros hacemos eso con el Señor? Oh Señor, yo te voy a servir. Oh Señor, yo voy a cantar. Oh Señor, yo voy a ir allá, aquí, allá. Voy a hacer esto. Pero ¿sabes, Señor? Claro, no se lo decimos. Pero el Señor nos ve. No te amo como te amaba primero. Se me fue el entusiasmo, Señor. ¿Se dan cuenta que con el Señor no podemos ir así? El Señor quiere todo de nosotros. Quiere todo. Y quiere todo nuestro corazón. Perdemos nuestro primer amor cuando nos olvidamos de dónde nos sacó. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos.
No es lo que no sabemos, sino lo que nos olvidamos, como les decía antes. Perdemos nuestro primer amor cuando nos olvidamos de dónde nos sacó. Entonces, para tener un verdadero arrepentimiento, debemos recordar cómo Dios nos amó. Recordemos entonces que el Señor, que dijo que Juan dijo que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta a su amor. Él nos amó primero. Entonces, Pablo les había escrito a los efesios que habían sido adoptados, ¿se acuerdan esta mañana? Que habían sido adoptados en amor. Eso era Efesios 1:5. ¿Se acuerdan que habíamos visto que por amor Él nos adoptó? ¿Por qué nos adoptó? Porque Él quiso hacer, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso hacerlo. No porque eran buenos, nosotros tampoco. A veces nosotros pensamos que somos muy especiales, ¿no? Porque somos hijas de Dios. No, el Señor me adoptó porque Él quiso, no porque yo era buena. Los efesios no eran buenos, yo tampoco. La situación en que estábamos, a ver, vamos a mirar entonces ahora, la situación en que ellos estaban estábamos nosotros. Efesios 2:1, vamos al libro de Efesios. ¿Se acuerdan que esta es la carta que Pablo les había escrito? Y así estaban los efesios, y así estábamos nosotros. Porque esta carta permanece hasta ahora, quiere decir que esta carta tiene vigencia hoy. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaban. Estaban espiritualmente muertos. Un muerto estaba imposibilitado de responder. ¿Se dan cuenta que nosotros no podíamos hacer nada si Dios no me hubiese llamado a mí? Que Él primero me tuvo que dar vida para que yo pudiera responder, si no, no podía responder nada. En delitos, literalmente esta palabra quiere decir transgresiones. En el original griego significa deslizarse o tropezar, caer o ir en la dirección equivocada. Esto es lo que quiere decir la palabra delito. Íbamos en una de dirección equivocada, no era lo que Dios quería. Y dice, delito sí, pecado. Pecado es errar el blanco, errar el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Es la perfecta voluntad de Dios. Y nadie pudo cumplir la perfecta voluntad de Dios. Nadie. Yo no la pude cumplir, ustedes no la pudieron cumplir, los efesios no la pudieron cumplir. Y así estábamos completamente muertos delante de Dios. Entonces, no podían cumplirla porque estaban bajo el mando de Satanás. Fíjense lo que dice Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estaban bajo el mando de Satanás. Por tanto, o sea, no lo podíamos, nosotros no lo reconocíamos. Cuando estábamos, antes de ser cristianos, ¿reconocíamos que obedecíamos a Satanás? ¿Que estamos bajo el mando de Satanás? No, Satanás es muy astuto y no se pone en evidencia. Pero no, al no poder hacer lo que Dios quería, pues estábamos obedeciendo a Satanás. Y aunque queríamos hacerlo bueno, no podíamos hacerlo. Y entonces, porque estábamos en esa situación, mire cuál era nuestra situación. Querida, pongamos atención, porque si queremos volver al primer amor, tenemos que empezar a recordar todo esto. Fíjense cómo era. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Viste? Todos nosotros, le dice Pablo a los efesios y también a nosotros. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no solamente estaba bajo el mando de Satanás, que dice Dios que yo era una hija de ira. ¿Qué quiere decir esto, hija de ira? Al hacer lo que yo quería, siguiendo los deseos de mi corazón pecaminoso, obedeciendo a Satanás, lo único que yo tenía era una horrible expectativa de infierno. Así estabas tú, así estaba yo, así estaban los efesios. La ira de Dios estaba sobre mí, la ira de Dios estaba sobre mí. ¿Por qué? Porque yo había pecado. El pecado, eso es lo que atrae, ira. Fíjense
hacían lo que queríamos, siguiendo los deseos de su pecado, obedeciendo a Satanás, y tenían una horrible expectativa de infierno, nosotros igual que los efesios. Porque fíjense lo que dice el Salmo 7:11. Dios está airado. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El pecado, Dios aborrece el pecado, aborrece nuestros pecados y nuestra vida de pecadora. Por lo tanto, Dios tenía que descargar su ira sobre nosotros pecadores. Eso es lo que nos esperaba. Era una horrenda expectativa de muerte e infierno. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad quiere decir falta de verdadera devoción a Dios. Impiedad quiere decir falta de verdadero amor a Dios. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios. Dios creó al hombre en perfección, pero el hombre quebrantó la ley de Dios. Quebrantó la ley de Dios. Se hizo enemigo de Dios. Así éramos nosotros, enemigas de Dios. Vivíamos de espalda a nuestro Creador. Y Dios tiene que castigar el pecado, porque Dios es un Dios justo, es un juez justo. Y ese castigo es la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual, la separación de Dios. Así estaban los efesios, así estábamos nosotros, perdidos irremediablemente. Solamente nos esperaba el infierno y la ira de Dios sobre nosotros. Qué panorama tremendo y negro, ¿verdad? Pero Pablo le sigue escribiendo a los efesios. Pero, el versículo 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Con su gran amor que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Notemos, gran amor con que nos amó. Ese amor tan grande y sublime que no podemos llegar a entender nosotros. No podemos llegar a expresar, ni menos entender. Su amor con que nos amó. ¿Y cuál es el amor con que nos amó? ¿Cuál es? Fíjense lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor con que Dios me amó hizo que Él diera a su Hijo en ofrenda por mis pecados. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Éramos derechitos al infierno. Éramos candidatas número 1 del infierno. Dios descargando su ira sobre él, sobre nosotros. Sin embargo, Dios me amó y de tal manera su inmenso amor lo llevó a pagar el precio de nuestro pecado. Yo merecía la ira de Dios. Yo merecía el infierno. Sin embargo, hubo alguien que pagó por eso. Cristo pagó en su cuerpo el precio del pecado. Fíjense que en Lucas 22:42, antes de ir a la cruz, el Señor clamó, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la copa que el Señor quería que pasara? Muchos decían, bueno, la muerte. Pero ¿saben qué? La Biblia cada vez pasa de mí esta copa. La Biblia que habla de copa, habla de juicio. Es el juicio de Dios por el pecado. Y fíjense, tenemos algunos versículos. Isaías 51:17. Despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. O sea, la copa de su ira. Está hablando de la copa de juicio. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber a él a todas las naciones. O sea, está hablando de la copa de juicio. En el Antiguo Testamento nos habla de la copa de la ira, esa ira contra el pecado por haber quebrantado la ley.
Pero también en el libro de Apocalipsis 16:1 dice, oíd una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Está hablando de copas de ira. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál era la copa que el Señor no quería beber? ¿O le pedía? Oh, Señor, Padre, que yo no pueda experimentar tu ira. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. En la cruz Dios cargó sobre Cristo nuestros pecados. Descargó sobre él su ira. Dice Isaías 53, 5 y 6, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. La palabra molido en el original significa aplastado. Fue aplastado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Jehová en la cruz, Jehová, Dios, cargó sobre Cristo todos mis pecados. Todos mis pecados. Gálatas 3:3 se va un poco más allá y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Nos damos cuenta de que Cristo en la cruz se hizo maldición? Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque nos amó. Por el puro afecto de su voluntad, porque nos amó. No hay otra explicación. Es el amor de Él que lo mantuvo. No fueron los clavos lo que lo mantuvo en la cruz. No fueron los soldados que estaban allí en custodia que los mantuvo en la cruz. Con una sola palabra Él podía bajar 12 legiones de ángeles, 60.000 ángeles, para que lo liberaran. Sin embargo, se quedó en la cruz. ¿Por qué? Porque lo detuvo ahí su amor. Porque me amó. Porque me amó. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tengamos presente esto, al que no conoció pecado, nunca el Señor pecó. Él no murió en la cruz porque había pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. El Señor murió porque llevó mis pecados. Él murió porque llevó mis pecados. Sin embargo, Dios lo hizo pecado para que los efesios, para que tú y para que yo podamos ser santos y justos delante de Dios. Todas las bendiciones que tuvimos esta mañana, que las que vimos, es gracias a todo esto que estamos viendo ahora. Si el Señor no hubiese muerto en la cruz, no tendríamos nada de lo que vimos. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios, porque Él murió. Para que yo, ¿qué? Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. Yo soy salva de la ira de Dios. Ahora más que hija de ira, soy una hija de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ahora soy una hija de Dios por amor, porque Él me adoptó por amor. ¿Y cuál fue la diferencia? Cristo pagó el precio. Dios cargó sobre Él su ira, descargó sobre Él su ira. Ustedes saben que Cristo cuando murió dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue tal la escena que hubo 3 horas de oscuridad, en pleno mediodía. 3 horas de oscuridad. Es como que el cielo mismo estaba clamando. Dios dejando a su Hijo. Dejando a su Hijo. ¿Por qué? Para recogernos a nosotros. Pagó el precio de mis pecados. No es cosa vana ser salva. No es cosa ligerita ser salva. No es cosa ligerita que yo esté en la iglesia y que bueno, si un día voy al cielo ya. Le costamos la sangre de Cristo. Le costamos que no solamente su vida, le costamos que Dios cargara sobre Él la ira. ¿Se imaginan esa unión perfecta, padre e hijo que siempre tuvo? El Señor se retiraba a orar. Padre, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Hijo y padre, siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos. En la cruz se separa. Y Dios largó a su Hijo, porque me estaba aceptando a mí.
porque me estaba aceptando a mí. Querida, si esto no nos conmueve y si esto no nos mueve a volver al primer amor, no sé qué nos podría mover. No sé qué podría movernos. Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo diría que la cruz es el monumento al amor de Dios. En el mundo se levantan muchos monumentos, ¿no? Para recordar algo. La cruz es el monumento al amor de Dios. Miro la cruz y ahí puedo ver el amor que Dios me tuvo. Que Dios me tuvo. Cristo muriendo en mi lugar, pagando el precio de mis pecados. Y yo ahora siendo justa y acepta en el amado. ¿Qué diferencia? Yo le di a Él mi vida de pecado y Él me da su justicia. Él no tuvo pecado, nunca, pero tiene mis pecados. Yo no tengo justicia, pero tengo la justicia de Él. Qué transferencia, ¿verdad? Qué transferencia. Pero ¿saben? La vida del cristiano es la vida del amor de Dios hacia nosotros. Si perdemos de vista eso, claro que vamos a estar llenas de actividad y llenas de cosas, pero vamos a seguir con un corazón frío. El primer amor se pierde cuando la costumbre es más fuerte que el amor. Estamos tan acostumbradas ya a estas cosas que no conmueve nada. Cuando más amamos más el servir que a Él. Cuando nos miramos a nosotras mismas a ver qué necesito, qué quiero, qué me gusta, en vez de pensar qué el Señor quiere para mi vida. Cuando servimos para agradar a otros o a nosotras mismas. Cuidado, muchas veces pasa eso. Ha llegado la hora entonces de arrepentirnos, de pegar la vuelta. Ha llegado la hora de pegar la vuelta, de arrepentirnos. Cambiar la mente y el propósito de nuestra vida. Yo quisiera que este retiro sea un retiro de resoluciones. Pero no un retiro de resoluciones que me dure de aquí hasta que lleguemos a casa, sino que perduren para el tiempo, que perdure para mi vida. Y que pueda decir, este retiro marcó mi vida, porque pude experimentar el amor y el sacrificio de Dios en mi favor. Él me amó, aunque yo era pecadora. Dice, era enemiga de Dios y sin embargo Él me reconcilió. Y ahora soy su amiga, soy su hija y soy coheredera con Cristo en el cielo. Cambiar nuestra dirección, cambiar la mente y el propósito y cambiar nuestra dirección. Entonces, ¿de qué me tengo? Me tengo que arrepentir. Reconocer que estamos mal y aceptarlo. Movernos hacia un camino nuevo y correcto. Entonces, pasos para el arrepentimiento. Pasos para el arrepentimiento. Reconocer sin excusas que estamos mal. Confesarlo como pecado. ¿Y el pecado es el pecado? El pecado de abandonar el primer amor. El pecado de nuestra frialdad e indiferencia. Reconocer que eso es un pecado. Es frialdad e indiferencia. ¿O no nos pasa que cuando nosotros nos convertimos, que aceptamos a Cristo como Salvador, cantábamos y nos sentíamos? Yo le haría un desafío. Después de cantar las canciones, yo diría, ¿de qué cantamos? A veces ni nos acordamos. Le hago una pregunta. ¿De qué se trata la canción Lema? ¿De qué está hablando? Alabamos a Dios, ¿por qué? Tanta aleluya y alabanza, ¿para qué? ¿De qué? O sea, está la creación. Si ustedes vieron paso por paso, la creación misma que está alabando. Pero a veces nos gustó la melodía, nos canta la cosa y seguimos cantando, pero no entendemos ni lo que estamos cantando. Así dice nuestro pastor, que es el director de música, dice, le ponemos ahí el automático y va, arrancamos nomás. Y va porque va. Querida, ¿se acuerdan cuando había canciones que realmente nos emocionaban y nos hacía sentirlo? ¿Recuerdan cuando leíamos un salmo y realmente nos hacía sentir cerca del Señor y dar gracias? A lo mejor no entendíamos todas las palabras y todas las cosas, pero era la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando el sermón del pastor tomaba vida en nosotros y nos apelaba y queríamos cambio? ¿Recuerdan cuando no veíamos la hora? ¿Cuándo será la próxima reunión? Hoy otra vez domingo.
¿Cuántas cosas estamos perdiendo? ¿Cuántas cosas estamos perdiendo? Estamos en una frialdad y en una indiferencia. El pecado de dejarnos llevar por la rutina. Bueno, me levanto, yo sé que tengo que leer la Biblia y después orar. ¿De qué leí? No sé, después voy a mirar a ver qué leí porque sí que por ahí, la Biblia leí. No sé qué. Nos estamos dejando llevar por la rutina. Hoy es miércoles, reunión de oración. ¿Sí tenemos que ir? Sí, claro, vamos a ir. Vamos. Y domingo, claro, hoy también, como si somos cristianos, vamos a la reunión, ¿no? Vamos a la reunión. Pero la rutina, no está el deseo, no está el fervor, no están las ganas. Y por ahí buscamos cualquier excusita, porque si hace frío, porque si tenemos calor, porque si estamos, a lo mejor hice esa noche, y entonces no, a ver si todavía me enfermo, pero mañana lunes y tengo que ir a trabajar, nadie pregunta si hizo achis o no, tienen que ir a trabajar. No sé qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? Estamos dejando el primer amor. El pecado de dejarnos llevar por la rutina, las reuniones, lectura y oración. El pecado del servir al Señor sin alegría. ¿Cuántas veces servimos al Señor con queja? Otra vez. Y tengo que hacer esto. Y tengo que poner, claro, ¿yo qué soy? Querida, recuerden, el Señor no mira mis manos, mira mi corazón. Si yo sirvo con un corazón amargado, el Señor no mira lo que yo hago. Más vale me quedo en mi casa y no hago nada. Porque el Señor mira mi corazón. Hagámoslo con alegría. ¿Se acuerdan del Salmo 100? Que dice, servir al Señor ¿con qué? Con alegría. Con alegría. El pecado de servir por obligación. ¿Y qué? Me lo pidió el pastor. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que hacerlo, porque si no... Por obligación. El pecado de hacerlo para que me vean. Para que me vean. Y piensen bien de mí. Entonces todo el servicio está centrado en mí, no en el Señor. Ni siquiera tiene que estar centrado en el líder ni en el pastor. Tiene que estar centrado en el Señor. Porque ¿qué pasa el día que yo me enoje con el pastor? O que me hizo algo que no me gustó. Dejo de servir. Pero si sirvo al Señor, voy a continuar. No va a haber desánimo. Acordemos, no sirvamos al hombre, sirvamos al Señor. Queremos renovar nuestro primer amor. Empecemos a pensar qué Cristo hizo por mí. Empecemos a pensar cuál es el amor que me tuvo, que lo llevó a morir en la cruz, que lo llevó a pagar el precio, que soportó la ira de Dios sobre él. Y empecemos a cambiar nuestro corazón para cambiar nuestra actitud. Queremos tener manos ágiles, corazones alegres. Empecemos a volver al primer amor. ¿Listas entonces para volver al primer amor? Que el Señor nos bendiga.